Bienvenidos sean todos una vez más a tu canal del Chevet, de Venezuela para el mundo, mis panas. Mi nombre es Daniel y les voy a presentar aquí otro video interesante. Se trata de la reparación, el ajuste y el mantenimiento del distribuidor de Chevrolet Chevet, un distribuidor bastante fiel. Se trata de un distribuidor Bosch original brasilero de hace 30 años. Tiene este distribuidor trabajando en un motor de Chevet y está bastante bueno. Mis panas, los invito personalmente a que se suscriban al canal si no lo han hecho. Mil gracias a todos mis panas del club. Mil gracias a mis panas cheveteros de WhatsApp. De luego que te suscribas al canal, por favor, únete a nosotros a nuestro nuevo grupo chevetero. Mis panas de Brasil, 1.000.000 de gracias también por el apoyo que me han dado. A pesar de que no compartimos el mismo idioma, compartimos la misma sangre chevetera. Muchísimas gracias a todos mis panas de Ecuador, de Brasil, Colombia, Argentina, Uruguay, Chile, todos mis paisanos venezolanos también. Muchísimas gracias. Mis panas, si quieren contribuir con el canal, abajo les dejo un link para contribuciones al canal. Muchas gracias por eso. Vamos a hacer un mantenimiento sencillo, bastante práctico. Es un mantenimiento básico, por así decirlo. Se trata de un distribuidor que tiene la bobina captadora en mal estado. Aparte de eso, está sonando un poco por dentro. Me imagino que tiene algo en mal estado también allí, porque la falla inicial fue que dejó de encender el motor. Y es lo que vamos a averiguar. Lo primero que vamos a hacer es darle mano a la obra. Vamos a comenzar desarmándolo. La mejor manera de desarmar es por la parte de abajo. Vamos a retirar lo que es el piñón. Usando este pequeño fierro o un clavo vamos a retirar el pasador que lleva en el medio. Esto nos va a dar cabida para comenzar entonces el desarme del distribuidor. Vamos a retirar todo lo que es los tornillos externos. Todo lo que está en el cuerpo de tornillos vamos a retirarlo. Luego vamos a sacar este pequeño clip que lleva abajo, para que tengamos acceso acá al eje. Sacamos el retenedor de arriba y golpeamos con algo plástico un poco suave hasta sacar la estrella. Vamos a tener cuidado acá que salga una pieza pequeña, que es esta que está aquí, que es una traba. Ya les digo cómo funciona. Vamos a sacar también este segundo retén que tenemos aquí en la mano. Vemos que fue muy fácil sacarlo. Y sacamos el portabobinas con la bobina captadora o la bobina impulsora que está dañada. Acá tenemos el cuerpo del distribuidor y tenemos todas sus partes internas. El eje acá no tenía lo que es los resortes, estaban fuera de la base, por eso era que sonaban. La captadora que está dañada y las demás piezas. Este porta captadora está malo también, está como derretido, está ya los años ya le pegaron. Vamos a reemplazarlo con este modelo que está un poco más nuevo. El ruido que presentaba era que los resortes habían salido. Todo esto vamos a hacerle un mantenimiento. Vamos a reemplazar la captadora, como les dije, y vamos a comenzar el armado de nuevo. Lo primero que vamos a colocar es los resortes. Yo soy partidario de colocarlos porque por algo fueron fabricados y por algo los lleva en ese sitio. No soy partidario de eliminarlo para darle más avance al vehículo, ni mucho menos. Vamos a colocarlo, pero eso sí, vamos a ajustar acá las bases para que no vuelvan a salirse. Vamos a hacerla un poco hacia atrás para que el resorte quede más tenso. Esto nos va a dar garantía de que no se saldrán a futuro. Normalmente sucede cuando están un poco sueltos, se salen y entonces crea una falla de encendido en el vehículo que está bastante mala. Vamos a colocar esta pequeña arandela de cuero que la hice en un video anterior. Vamos a colocar el link arriba para que puedan ver para qué funciona y para qué la coloqué allí. Esto es para evitar el ingreso de aceite hacia el cuerpo del distribuidor. Esta es una pequeño aislante que lleva plástico. Yo lo hice de otro material un poco más grueso y un poco más ancho para evitar entonces que se acumule humedad entre la bobina impulsora o captadora y la base metálica. Estos distribuidores, la falla que tienen es la humedad. Vamos a colocar un poco de lubricante acá en los tornillos para que sea fácil entonces retirarlo en un futuro que lo vayamos a hacer. La forma correcta de colocar la captadora es ubicando la base que sea distinta. Tenemos dos bases iguales y esta es la distinta. Vean que es distinta de las otras dos. Es la que lleva la parte de la captadora de frente, donde van los conectores. Allí es que debería ir. Esta es la posición correcta de la captadora.
Vamos a colocar entonces los pequeños tornillos y apretarlo. Acá vemos el detalle con el plástico y el metal. Esto evita que haga contacto las puntas de la bobina con el metal. Estos retenes van colocados en esta forma aquí en el eje. Vamos a colocar entonces el primer retén que evita que la bobina salga hacia la parte de arriba. Aquí podemos ver que queda bien ajustado. Luego viene lo que es la estrella que hace el corte de corriente. Si no colocamos este retén, la estrella o la bobina pasa hacia la parte de arriba y nos crea una falla, que les voy a mostrar a continuación qué es lo que pasa cuando no colocamos el retén. Sucede este tipo de cosas, que la estrella roza con la captadora y la derrite, y muchos mecánicos piensan que es la bobina captadora que se derrite, y no, es esto, que roza y genera calor y la despega. Este detalle es bastante importante, mis panas cheveteros. Esto se trata de la colocación del retén que lleva la estrella corta corriente. Esto hace que la estrella gire en conjunto del eje. Normalmente yo siempre le coloco una gotita pequeña de pegamento instantáneo para que evitar que se salga en un futuro. Aquí tenemos entonces lo que sería esencial, el armado del distribuidor. Acá podemos ver que gira suavemente, no tiene ningún tipo de dificultad. Vamos a lubricar entonces en la parte del eje y a colocarlos en la carcasa. Esto hay que sancionarlo, que no tenga ningún tipo de juegos. Hay que verificar eso, que no tenga ningún tipo de desgaste. Lo estoy montando. Estamos hablando de un distribuidor de 30 años aproximadamente de uso y está todavía en buen estado. De esto se trata cuando hablo de las piezas originales. Me refiero a esto. La calidad que llevaban estos productos es de una maravilla. De verdad que dura muchísimo. No creo que ahora se fabriquen de esta manera. Yo prefiero colocar una marca original usada que uno nuevo, los que se consiguen hoy en día, porque la calidad de los nuevos no compite con esta calidad. Ya hemos cuadrado entonces los orificios. Vamos a colocar los tornillos y el avance. Vamos a hacer una pequeña prueba a la bobina captadora o inductora. Vamos a colocar un bombillo LED a la salida de la bobina. Esto no lleva polaridad ni voltaje. Simplemente vamos a colocar el bombillo LED a cada una de las puntas de la salida y vamos a hacer girar el distribuidor. Si el bombillo enciende es porque la bobina captadora está en buen estado. Esta es la manera correcta de probar la bobina si no tenemos un multímetro. Con una lámpara LED sería lo ideal, pues. Yo le coloco a este guardapolvo un poco de silicona para evitar que el agua entre. Recuerdo que el agua es el peor enemigo de este distribuidor, ya que está colocado en un sitio no muy estratégico en el motor porque queda en la parte de abajo y la humedad tiende a mojar lo que es el circuito y tiene un problema de encendido. Es lo que vamos a tratar de evitar acá, es la humedad, el ingreso de humedad hacia la parte de adentro. Ya hemos armado todo, mis panas. Este video es así de sencillo. Espero que les haya gustado. Compartan el video, suscríbanse al canal. Estamos en Instagram como @canalchevet, en Facebook como Canal Chevet y en nuestro nuevo grupo chevetero. Abajo en la descripción les dejo el link para que se unan a nosotros. Muchas gracias a todos.